Buenas tardes, alumnos. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de simplificación administrativa y vamos a dar inicio al módulo 3. El módulo 3 vamos a iniciar con la sesión número 6, análisis de las medidas de simplificación administrativa dictadas por el decreto legislativo número 1246. Al finalizar la sesión, el participante conocerá y entenderá las nuevas medidas de simplificación administrativas dictadas por el decreto legislativo 1246, que permitirán dotar al régimen jurídico que rige a la administración pública de disposiciones a favor del ciudadano en función de la simplificación, eficacia, eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos administrativos, garantizando así los derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional. Esta sesión va a constar de los siguientes acápites. Vamos a hablar un pequeño antecedente sobre la simplificación administrativa. Vamos a revisar el decreto legislativo número 1246 que aprueba medidas de simplificación administrativa. Este decreto se dio a fines del año 2016. Y por último vamos a hacer un análisis y comentario del decreto legislativo número 1246. Los procedimientos administrativos se rigen, entre otros, por los principios de razonabilidad, que determina que las decisiones de la autoridad administrativa que crean obligaciones, califican infracciones, imponen sanciones o establecen restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad establecida por el ordenamiento jurídico, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deben tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus objetivos. Es deber del Estado en su conjunto promover e institucionalizar la simplificación en los procedimientos administrativos, a fin de eliminar o reducir los requisitos, exigencias, trámites, plazos, etapas, costos que resulten innecesarios, además de dotar a los procedimientos administrativos de una mayor racionalidad, proporcionalidad, celeridad y predictibilidad. La simplificación administrativa contribuye a garantizar el debido proceso, evitando actuaciones o formalismos que lo afecten. En este sentido, ha sido necesario promover medidas que inscriban dentro de uno de los más importantes ejes de la política de gobierno: acercar al Estado al ciudadano. Y los ciudadanos se vinculan al Estado a través de los trámites. Entre los objetivos que se espera con estas medidas está la incorporación y modificación de las disposiciones generales que permitan la eliminación de requisitos y trámites innecesarios, particularmente cuando pueden ser verificados por la entidad por otros medios o que corresponden a información de otras instituciones públicas. Por lo tanto, con esta medida se busca mejorar la relación del ciudadano con el Estado, ¿no? Reducir las trabas en los trámites, facilitar el acceso al trámite público, al servicio público, al ciudadano y a las empresas. El decreto legislativo número 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa, fue promulgado en el Diario El Peruano, fue publicado en el Diario El Peruano el 9 de octubre del 2016. Este decreto tuvo como ámbito de aplicación
todas las entidades de la administración pública, comprendidos en el artículo 1 del título preliminar de la ley número 27444, ley del procedimiento administrativo general. ¿Qué quiere decir? Que tanto en los niveles gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas u organismos centralizados y otros del gobierno central, debería aplicarse, es de aplicación este decreto legislativo, ¿no? Uno de los puntos más importantes de este decreto se establece la interoperabilidad entre entidades de la administración pública. En el artículo 2 indica que se dispone que las entidades de la administración pública, de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, interconecten, pongan a disposición, permitan el acceso o suministren la información o bases de datos actualizadas que administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto a los usuarios administrados que las demás entidades requieran necesariamente y de acuerdo a ley para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna. En los casos en los que la información o datos se encuentren protegidos bajo la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales, las entidades de la administración pública deben obtener la autorización expresa e indubitable del usuario administrado para acceder a dicha información o datos. Entonces, acá lo que están planteando es que debe haber interoperabilidad, o sea, debe haber una interconexión entre las entidades de la administración pública. Esta interconexión va a permitir, entre otras cosas, que las instituciones públicas, las entidades públicas, puedan obtener los datos que actualmente le piden como requisitos para hacer un trámite, deberían obtener directamente de la entidad interoperativa, ¿no? Artículo 3. Implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano. Las entidades de la administración pública que posean y administren información señalada en el numeral 3.2 del presente artículo deberán ponerla a disposición de manera gratuita y permanente a las entidades del Poder Ejecutivo para la interoperabilidad a que hace referencia el artículo 2 del presente decreto legislativo, dentro del plazo máximo de 60 días hábiles computados a partir de la publicación de la presente norma. La información de los usuarios y administrados que las entidades de la administración pública deben proporcionar a las entidades del Poder Ejecutivo de manera gratuita son la identificación y estado civil, antecedentes penales, antecedentes judiciales, antecedentes policiales, grados y títulos, vigencia de poderes, vigencia de poderes y asignación de representantes legales, titularidad o dominio sobre bienes registrados, entre otros, ¿no? Aquí se está indicando qué información son las que se van a manejar en la interoperabilidad, de la implementación progresiva de la interoperabilidad, ¿no? En tanto se implemente la interoperabilidad, la información y documentos mencionados en el numeral 3.2 precedente podrán ser sustituidos a opción del administrado o usuario por declaración jurada, conforme a lo establecido en la ley número 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecen los plazos aplicables a las demás entidades de la administración pública y cualquier otra disposición que resulte necesaria para la interoperabilidad o que hace referencia al artículo 2 del presente decreto legislativo. Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el sector competente, se puede ampliar la información o documentación indicada en el numeral 3.2 del presente artículo. Las entidades de la administración pública deben utilizar la plataforma de interoperabilidad del Estado administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGEI. Artículo 4. Sobre la prohibición de la exigencia de información a los usuarios y administrados. Las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad, a que se refieren los artículos 2 y 3 del presente decreto legislativo. El artículo 5, prohibición de la exigencia de documentación. Las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los administrados usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite administrativo, los siguientes documentos: copia del documento nacional de identidad DNI, copia de partida de nacimiento de bautizo cuando se presente el documento nacional de identidad, excepto en los procedimientos donde resulte esencial acreditar la afiliación y ésta no pueda ser acreditada fehacientemente por otro medio. Copias de partida de nacimiento y certificado de función emitidas en fecha reciente o dentro de un periodo máximo. Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa. Copia de la ficha RUC o certificado de información registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Certificado o constancia de validación. Certificados o constancia de habilitación profesional o similares, expedido por los colegios profesionales cuando dicha calidad pueda ser verificada a través del respectivo portal institucional. Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de Internet u otro medio de comunicación pública. Entonces aquí hay una provisión expresa a la solicitud de estas documentaciones, ¿no? 7 tipos de documentos. Lo dispuesto en los literales E, F y G, el numeral anterior, no es aplicable a aquellas entidades de la administración pública ubicadas en zonas que no cuenten con cobertura de acceso a Internet. Entonces, en estos casos, se va a tener que, se puede mantener las solicitudes siempre y cuando en la zona donde se está solicitando no cuenta con Internet, ¿no? Mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, se podrá ampliar la documentación indicada en el número 5.1 del presente artículo. Artículo 6. Facilidades para efectuar el pago de derechos administrativos. Las entidades de la administración pública suscriben convenios con instituciones financieras bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, para facilitar el pago de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos en sus oficinas a través de las plataformas digitales de sus clientes o de las propias entidades públicas.
El Banco de la Nación implementa el pago en línea de todos los procedimientos administrativos y tasas que recauda. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, establece la normatividad complementaria que sea necesaria para la adherencia, para la adecuada implementación de los establecidos en el presente artículo. Entonces aquí lo más importante es la implementación de los pagos en línea a través del Banco de la Nación y también a través de plataformas digitales. Es importante que se dé facilitaciones para los pagos. El artículo 7. El vencimiento de la fecha de vigencia del documento nacional de identidad no constituye impedimento para la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y en general para todos aquellos casos en que deba ser presentado para acreditar su identidad. Acá vemos que el documento nacional de identidad es el documento oficial de identidad, no interesa si está vencido o no, sigue siendo el documento que permite al ciudadano la participación en sus actos civiles, en todos sus actos, sean civiles, comerciales, administrativos, notariales, etcétera, ¿no? A menos que la ley indique alguna otra, algo diferente, ¿no? Emisión gratuita de la primera copia certificada de denuncia policial. La primera copia certificada de una denuncia policial es gratuita y debe ser emitida y entregada al denunciante de manera inmediata. Una vez realizada la denuncia correspondiente, dejándose constancia de la entrega. Con esto se está buscando que una persona que sea afectada por un hurto o robo pueda hacer las denuncias respectivas sin ningún costo adicional, ¿no? Artículo 9. Eliminación de la exigencia del certificado de supervivencia u otras constancias de supervivencia. Elimínese la exigencia del certificado de supervivencia u otras constancias de sobrevivencia en todos los procedimientos o trámites relacionados a las pensiones bajo cualquier régimen y otras prestaciones económicas a cargo del Estado, así como para el pago periódico de estas. La verificación o constatación de la supervivencia de las personas será realizada mediante el cruce de información del respectivo listado de pensionistas o beneficiarios con el Registro Nacional de Identificación Estado Civil RENIEC o de su propio sistema de verificación, además de la declaración jurada a que se refiere la ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. También en el artículo 10 se prohíbe el requerimiento del certificado de mudanza domiciliaria u otras constancias de similar naturaleza. Aquí vemos que se prohíbe exigir el certificado de mudanza domiciliaria u otras constancias de similar naturaleza para el transporte de bienes, muebles y enseres de mudanza. Solo es exigible al transportista una declaración jurada suscrita por el usuario del servicio que indique en los puntos de partida y destino y la relación de bienes a trasladar. La declaración jurada que se hace referencia, los literales B de los artículos 14 y 34 del texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo número 156/2004 EF, la presenta únicamente el adquiriente bajo cualquier título. En virtud de la declaración jurada del adquiriente sustentada con el documento que acredite la propiedad tanto de predios como de vehículos,
La municipalidad respectiva procederá al descargo automático del anterior propietario como titular del bien transferido. Los certificados de antecedentes penales, judiciales y policiales podrán ser solicitados además del interesado por sus cónyuges, convivientes o sus parientes hasta el primer grado de consanguineidad, previa autorización expresa indubitable del titular, mediante carta simple. O sea que aquí no hay un límite sobre quién puede solicitar una serie de certificados, ¿no? Como son penales, judiciales, policiales, ¿no? Artículo 13. El financiamiento. Ese artículo nos indica que el financiamiento que sea es la institucional, financiamiento de la institución, de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Disposiciones complementarias. La disposición complementaria final trata sobre las faltas de carácter disciplinario por el incumplimiento de las disposiciones y plazos, responsabilidades y sanciones. También tenemos 5 disposiciones complementarias modificatorias de diversos dispositivos legales para adecuarlos a la presente norma. Y hay una disposición complementaria derogatoria de artículos de dispositivos legales que se oponen al presente decreto legislativo. Tema 3. Análisis y comentarios del decreto legislativo número 1246. Uno de los temas más importantes que se plantea en este decreto es la implementación de la interoperabilidad en la administración pública. En cuanto a la interoperabilidad, se busca obtener lo siguiente: interoperabilidad entre las entidades de la administración pública y la progresividad de la interoperabilidad entre entidades de la administración pública en beneficio del usuario. Asimismo, se dispone que las entidades de la administración pública deben utilizar la plataforma de interoperabilidad del Estado administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, OK. En cuanto a la interoperabilidad entre entidades de la administración pública, aquí vemos que las entidades de la administración pública, a través de la interoperabilidad, deben realizar lo siguiente. 1. Deben interconectarse. Debe haber interconexión entre todas las unidades de la administración pública, nacional, regional, local, ¿no? Todas las entidades deben poner a disposición, ¿qué cosa? La información con que cuentan. Y también deberían permitir el acceso, el suministro de la información o base de datos actualizadas que administren, recaben sistematicen o posean respecto a los usuarios o administrados que las demás entidades requieren necesariamente y de acuerdo a ley para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna. Aquí vemos que de haber interconexión, es un trabajo del técnico, pongan a disposición información, ya ahí están generando un servicio dentro de la administración pública y permitan el acceso progresividad de la interoperabilidad entre entidades de la administración pública en beneficio del Estado. En un plazo de 60 días, las entidades de la administración pública deben culminar las acciones para obtener directa y gratuitamente la siguiente información o documentación: identificación y estado civil, antecedentes penales, antecedentes judiciales, antecedentes policiales,
grados, bueno, grados y títulos también, vigencia de poderes y designación de representantes legales, y por último la titularidad o dominio sobre los bienes registrados, ¿no? Hay una provisión de una serie de exigencias a los usuarios. Se establece que para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de diversos documentos que resultan innecesarios, redundantes, o a los que la entidad pública pueda acceder directamente, es decir, prohibición de la exigencia de información obtenida por interoperabilidad, prohibición de la exigencia de documentación y prohibición de la exigencia de certificados. En el ítem 1, las entidades públicas están prohibidas de exigir los siguientes documentos: copia de documento nacional de identidad DNI, copia de partida de nacimiento, de bautizo cuando se presente el DNI, excepto los procedimientos donde resulta esencial acreditar la afiliación y esta no puede ser acreditada fehacientemente por otro medio. Copia de la partida de nacimiento, certificado de función emitidas en fecha reciente dentro de un periodo máximo. Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa. Copia del RUC o certificado de información registrada de la SUNAT. Certificado de habilitación profesional o similares expedido por los colegios profesionales cuando dicha calidad puede ser verificada a través de su portal institucional. Se prohíbe la exigencia de documentación, lo que indicábamos al principio, ¿no? En cumplimiento de la ley de los principios de simplicidad y de eficacia, con el objetivo que el procedimiento administrativo no privilegie las formalidades no esenciales sobre la finalidad pública, se dispone la prohibición de dos tipos de certificados que son frecuentemente solicitados a los ciudadanos: el certificado de supervivencia u otra constancia de supervivencia y el certificado de mudanza domiciliaria. Todos nosotros estos certificados ya no son exigidos y se prohíbe pedirlos, ¿no? El certificado de supervivencia generalmente lo usan. Se elimina la exigencia del certificado de supervivencia u otra constancia de supervivencia en todos los procedimientos o trámites relacionados a las pensiones, bajo cualquier régimen, y otras prestaciones económicas de similar naturaleza, a cargo del Estado, así como por el pago periódico de estas. La verificación o constatación de la supervivencia de las personas será realizada mediante el cruce de la información de su listado de pensionistas o beneficiarios con el RENIEC. Esta disposición beneficia a miles de pensionistas que actualmente están obligados a presentar periódicamente pruebas de su existencia para continuar percibiendo el pago de pensiones. Otras facilidades: se dan facilidades para efectuar pagos de derechos administrativos de manera rápida y en el menor tiempo posible, no solo aumentando ventanillas, también mediante plataformas digitales. Emisión gratuita de la primera copia certificada de una denuncia policial. El vencimiento de vigencia del DNI no lo invalida como documento de identificación. Declaración jurada
en la ley de tributación municipal solo debe ser presentada por el adquiriente. Anteriormente lo presentaba el vendedor y el comprador, ahora solamente el comprador o adquiriente, ¿no? Y se da por concluida la gestión. Disposiciones sectoriales. Supervisión de las promociones comerciales. Indecopi realizará un control posterior de este proceso. O sea, ya no hay un control previo, sino el control posterior. Simplificación del trámite de certificado de discapacidad. Aquí hay 3 aspectos. Se amplía el otorgamiento de todo tipo de establecimiento de salud pública o privada a nivel nacional. O sea, cualquier organismo puede brindar el certificado de discapacidad. Certificación inmediata cuando la discapacidad es evidente o congénita. Simplificación administrativa en materia laboral. En el punto B, cuando la certificación es inmediata, se da una certificación inmediata cuando hay una discapacidad evidente o congénita. ¿Qué quiere decir? Que si uno observa, por ejemplo, al momento de que llega el solicitante y vemos que es cojo, es invidente, es manco, es evidente su discapacidad, la certificación debe darse inmediatamente, no esperar los plazos que antes se esperaba, ¿no? Y el punto C, hay una simplificación administrativa en materia laboral también, ¿no? Ok. Conclusiones. Se ha analizado las nuevas medidas planteadas por el decreto legislativo 1246 en materia de simplificación administrativa. Se ha planteado la interoperabilidad entre entidades de administración pública, el cual debería dar acceso a todos los servicios entre entidades y a facilitar el acceso al público. Este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque permite reducir o eliminar una serie de requisitos para trámites administrativos, requisitos que tienen que entregar los usuarios o ciudadanos o las empresas que están gestionando algún trámite. Esos requisitos se han reducido, en algunos casos eliminados, porque la información está interconectada actualmente, ¿no? Se ha simplificado el requerimiento de documentos y certificados que son emitidos por la administración pública, salvo casos extremos por la ley. También se ha modificado y agregado diversos artículos de normas legales para la simplificación administrativa en materia laboral. Esta medida que se ha dado en octubre del año pasado, lo que busca es mejorar o agilizar la simplificación administrativa, de manera que el usuario o ciudadano usuario del sistema esté contento y pueda obtener beneficios de esta simplificación, del proceso de simplificación que está dando, ¿no? Ok, alumnos, hemos llegado hasta al final de esta sesión. Solamente para decirles que no se olviden de leer las lecturas que se han planteado para esta sesión y también de entrar al foro para responder las preguntas que se han planteado. Les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias por su participación en esta sesión. Buenas tardes.